La siguiente propiedad después del dominio que nosotros vamos a abordar sería el recorrido. El recorrido lo veremos simplemente gráficamente. Bien, si el dominio era presentar la función de izquierda a derecha, es decir, horizontalmente, qué valores toma en el eje X, el recorrido será presentarla verticalmente, qué valores toma de abajo hacia arriba. Pues bien, en la misma función de antes, si nos fijamos, el recorrido iría desde el valor -3 hasta el valor 4. Todos los valores intermedios lo alcanza la función. El -3 y el 4, lo que tenemos que ver es si se incluye o no se incluye. Y como vemos, está aquí en un punto cerrado el -3 y lo alcanza en un punto cerrado el 4. Entonces, todos los valores intermedios entre el -3 y el 4, incluyendo el -3 y el 4, formarían parte del recorrido. La siguiente propiedad que definimos serían los puntos de corte con los ejes, o los elementos importantes, o de los elementos importantes que contiene una función. Son los puntos de corte, como su propio nombre indica, con los ejes cartesianos. Estos elementos se ven en el tema analíticamente y gráficamente. Para determinarlos analíticamente, lo que tenemos que averiguar, los puntos de corte del eje X, sabemos que el eje X tiene como ecuación y igual a 0. Luego, si nos dan una expresión algebraica y queremos calcular los puntos de corte con ese eje X, tendremos que imponer en esa expresión algebraica que la y vale 0. De manera que los puntos de corte nos dará una ecuación y los valores que obtengamos para la X formarán parte de las coordenadas de estos puntos de corte. Estos puntos de corte siempre tendrán la forma x0, 0. Para el eje Y, como tiene de ecuación x igual a 0, pues hacemos lo mismo en la expresión algebraica, se sustituye la x igual a 0 y se obtienen valores para la y. Luego el punto de corte sería 0 y sub 0. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos la función igual a x cuadrado menos 5x más 6, que sería una función polinómica particularmente cuadrática, con el eje x lo que tendríamos que hacer es imponer que la y valga 0. Si la y vale 0, se convierte en una ecuación de segundo grado, x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Resolveríamos esa ecuación a través de la fórmula de la ecuación de segundo grado y nos quedaría que las soluciones de esa ecuación serían 3 y 2. Luego los puntos de corte con el eje X sería el 3,0, porque la y siempre vale 0, y el 2,0. Si nosotros ahora queremos calcular los puntos de corte respecto al eje Y, la x es la que vale 0, luego la y saldría de sustituir el valor numérico de la x igual a 0. Nos quedaría 0 al cuadrado, 0, menos 5 por 0, 0, más 6. Luego la y valdría 6. Entonces diríamos que el punto de corte con el eje Y sería el 0, 6. Determinar los puntos de corte gráficamente con el eje X y con el eje Y, pues sería por observación. Nos fijamos que los puntos de corte con el eje X son 3, que sería este punto y el que está señalado, ese punto, y lo único que tendríamos que dar son las coordenadas. Cuando no aparece en un valor entero, pues se da de manera aproximada. Este, por ejemplo, está aproximadamente en el menos 3,6 punto y coma 0, cuando el número que nosotros representamos con las coordenadas tiene una coordenada con números decimales, pues la separación se hace con punto y coma. El siguiente sería aproximadamente el 1,7 y el siguiente que sí que aparece en un número entero sería el 3,0. Con el eje Y solo puede haber un punto porque si no dejaría de ser función, entonces si nosotros lo señalamos estaría aquí aproximadamente en el 0 menos 1,3. Como el estudio de la continuidad analíticamente necesita de una serie de conceptos de cálculo infinitesimal que aún no tenemos, nos limitaremos a determinar cuándo una función es continua gráficamente. Para determinar cuándo una función es continua gráficamente, pues es algo bastante rudimentario y nos tenemos que fijar en el trazo de la función. Si la función se dibuja con un único trazo, diríamos que es continua, y si no se dibuja con un único trazo, pues diremos que es discontinua. En este caso, la función que se presenta es continua. Como decíamos, una función continua es aquella que se puede representar con un único trazo. Luego, la definición de discontinua es algo complementario. Una función será discontinua si se representa con más de un trazo. Cuando nosotros determinamos que una función es discontinua, también tenemos que indicar qué tipo de discontinuidad es el que se da. Distinguimos tres tipos de discontinuidades.
discontinuidad de salto finito, que es lo que ocurre, que una gráfica viene por una rama y termina en un extremo y continúa en otro extremo. En los extremos tienen que haber un punto abierto y un punto cerrado o dos puntos abiertos. No podría haber nunca dos puntos cerrados porque entonces la gráfica no representaría una función, porque hemos dicho que una función o una gráfica corresponde a una función si para cualquier línea vertical que nosotros tracemos corta la gráfica en un solo punto. Si dos puntos están cerrados, al trazar la línea vertical cortarían dos puntos. ¿Cómo indicamos que hay una discontinuidad? Pues por ejemplo en el caso diríamos que en x igual 1 presenta una discontinuidad de salto finito. Finito significa que tiene fin. El segundo tipo de discontinuidad que presentamos se denomina discontinuidad evitable. Se llama evitable porque realmente la función tiene un único trazo, lo que ocurre es que en un punto salta la función y pasa a otro valor que estará por encima o por debajo. Entonces, en este caso, en x sub 0 decimos que hay una discontinuidad evitable. Se ve un único trazo, salvo un punto. Igual que teníamos discontinuidad de salto finito, también tenemos discontinuidad de salto infinito. Y eso es cuando una de las ramas o las dos ramas se van o a más infinito o a menos infinito. Aunque las dos ramas vayan al mismo lugar, a más infinito o al menos infinito, se dice que existe ese tipo de salto. En este caso, que es una hipérbola, la función en x igual a 0 presenta una discontinuidad de salto infinito. Es decir, que lo que tenemos que hacer es indicar que es discontinua y qué tipo de discontinuidad y en qué punto se da dentro de la gráfica.